Bienvenidos a su programa Entre Voces. Hoy en nuestro acercamiento a la literatura hablaremos más allá del boom, antecedentes del nuevo entorno de creación literaria en Latinoamérica de Leonardo Escobar Barrios, revista Huellas. Nos encontramos en el Museo de los Conspiradores y vamos a entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy. No puede ser lo mismo ejercer el papel de escritor del siglo XVI en Latinoamérica que del siglo XX. En estos mismos territorios, y esto es una declaración obvia, mas no gratuita en este concepto, hay nuevos logros que pedirle a los escritores de estos lares. Por ejemplo, después del fenómeno literario acaecido con Rubén Darío a finales del siglo XIX, cuando se habló de nuestra literatura en todos los espacios de legitimación académica y cuanto a través de cierta lectura academicista se tendió a la blanquidad de nuestras letras, es decir, hacer una lectura y apreciación de nuestra literatura desde una tradición netamente occidental y europea. Una cita del prólogo de Juan Valera en el Libro Azul podría apoyar una lectura semejante. Veo pues que no hay autor en castellano más francés que usted, y lo digo para afirmar un hecho sin elogio y sin censura. Es todo caos, más bien lo digo como elogio. Yo no quiero que los autores no tengan carácter nacional, pero yo no puedo exigir de usted que sea nicaragüense, porque sí puede haber aún historia literaria, escuela y tradiciones literarias en Nicaragua. Este es algo que citó Varela. Pienso que Juan Varela exageró al demeritar la herencia literaria de Nicaragua si se considera que Rubén Darío llegó a ser uno de los escritores más influyentes del siglo XIX. Este crítico demerita también las tradiciones literarias menores para señalar directamente su inexistencia en nuestro continente. Por ejemplo, el hecho de que Guatemala y Colombia, dos culturas literarias sin escuela ni tradición desde la perspectiva europea, obtuvieron 2 premios Nobel de literatura en el siglo XIX. Sería casi una osadía de las literaturas sin tradición si aún si siguen teniendo en cuenta las opiniones del célebre miembro de la Academia de la Lengua. De esta manera, la pregunta sobre si ni hay o si ni puede haber condiciones de creación y producción literaria en Latinoamérica será una cuestión que ronde en todo el desarrollo del presente trabajo. ¿Bajo qué entornos crean o en qué términos benjamianos producen su obra los escritores latinoamericanos? ¿Y qué indica esto sobre el estado de la literatura latinoamericana en la contemporaneidad? Ahora son y deben ser internacionales que circulación global, porque sencillamente pueden y deben serlo. Aún así, esto se encuentra lejos de ser una condición natural del escritor latinoamericano. Es innegable que esta última condición ha sido más bien una construcción social e histórica. Para ampliar estas afirmaciones y ver el nuevo entorno en toda su complejidad, se recurrirá a teorías expuestas por Ángel Rama en el libro Más allá del boom, literatura y mercado, del cual también fue editor. Teniendo presente esta lógica de los hechos de la historiografía literaria de América Latina, no pueden ser las mismas exigencias que se le hace a un escritor antes del boom. Aquellas que se le puede hacer a un no nacido, desde luego de puede ser de total confianza en cierta medida luego del boom. Como ya se mencionó, los 2 escritores que se estudian nacieron después de la ratificación universal del boom, lo cual es un aspecto que se deberá tener en presente, ya que, como lo dice Miguel Oviedo, el boom señala un punto decisivo en el que cambia para siempre la producción, consumo y circulación de la literatura, aspectos literarios que son claves en este escrito.
El mismo Ángel Rama, en un célebre ensayo sobre el boom latinoamericano titulado El boom en perspectiva, trata sobre los efectos que trajo consigo todo el éxito arrollador del boom, el cual de una u otra manera afectaría la forma como producen su obra los escritores que vendrían después de esto. Uno de los primeros resultados del recién instruido mercado consumidor literario fue la presión ejercida desde la industria editorial, el narrador, para que aumentara su productividad, asunto estrechamente vinculado a la profesionalización del escritor. Esta es una antigua ambición del artista latinoamericano, cuyas primeras manifestaciones coherentes se manifestaron en el modernismo. Ángel Rama trata también en este ensayo el trato del traslado de los escritores a otros países en busca de los mejores lugares para la producción literaria, asunto que toca particularmente el presente trabajo a Patricio Pront, quien reside en Madrid, la capital española, y cuyo ejemplo paradigmático del siglo pasado podría ser el de García Márquez, quien se trasladó desde Nueva York por una confusión desafortunada con la censura a México DF, ahora Ciudad de México, ciudad en la que murió en 2014 y donde residió incluso por más tiempo que en Colombia. Los traslados de escritores a otras regiones del mismo continente que mostraban mayores posibilidades de difusión por contar, como editoriales, revistas, grandes diarios, o a Europa y a Estados Unidos, censurados injustamente con estrechez de miras, respondiendo a este afán de profesionalizarse, cumpliendo a cabalidad con su vocación y simultáneamente con su exigencia interna. Disponer de escritores que edificaran una rica literatura propia ante la imposibilidad de hacerlo en sus propias patrias, lo cual admite plurales causas: ahogo económico o político, dispersión del esfuerzo, falta de oportunidades, escasez de información, acoso pueblerino. Se trasladaron a mejores plazas internas o externas del continente. Es notorio la manera en que con el advenimiento de todas estas situaciones empieza a rondar una palabra en el ámbito literario latinoamericano: la profesionalización del escritor, y es el mismo Ángel Rama quien va a conceptualizar sobre los efectos colaterales de esta. El escritor que se ha profesionalizado deja atrás como tanto la inquerida bohemia como la inspiradora musa, a las que debemos tantas genialidades y fragmentarias improvisaciones que no tuvieron sucesión, porque ahora deviene un productor a imagen de cualquier otro trabajador ante la sociedad. Más estrictamente ocupa dentro de la sociedad un lugar semejante al empresario independiente que coloca periódicamente objetos en un mercado de ventas, y aunque su sistema productivo sigue siendo en la mayoría de los casos artesanal, tal como lo percibiera Valery, trabaja para un mercado desarrollado, lo que le impone el conocimiento de ásperas condiciones, sus líneas, tendencias, sus preferencias o desdenes, de la alta capacidad crítica. Se asiste así a una transformación, a un cambio de paradigma respecto a lo que la creación literaria se refiere, si es que aún se puede llamar así, y no es acaso más correcto hablar ahora siempre de producción literaria. Desde mi opinión, dicha profesionalización se puede lograr a través de las distintas vías
una de mis primeras hipótesis, es el principal medio para lograrlo. Hoy en día es la academización de muchos de los escritores en la contemporaneidad. El ejemplo de muchos de ellos que viven, por ejemplo, en los Estados Unidos y que combinan la creación literaria con la docencia, dice mucho sobre esta condición. Ángel Rama también pareciera ver este tipo de refugio en la academia, síntomas de la llamada profesionalización. La alta capacidad crítica que desarrollaron los escritores europeos vanguardistas, que llevó a Eliot a estimar indispensable para el progreso un escritor el ascenso a una etapa de reflexión intelectual apoyada en la cultura sistemática, la preparación académica cada vez más frecuente entre los escritores, su subsiguiente participación en diversas actividades de las actividades profesionales, todo ello como ejercicio, influencia sobre la región latinoamericana, disolviendo sus prejuicios algo teñidos de provincianismo. Y en este punto en el que Rama introduce el tema del mercado, aspecto tratado ampliamente por Patricio Prone en su ensayo Literatura y Mercado, aunque sigue siendo un hombre con un lápiz y un bloc de papel, la profesionalización lo suelta de un modo indirecto al mercado, lo que no quiere decir que haga de él meramente un servidor, sino que lo obliga a asumirse como un productor que trabaja dentro de un marco impuesto. Allí debe operar y triunfar. Además de esta nueva relación con el mercado, existen también fenómenos comunes hasta el día de hoy. Por ejemplo, tal es el caso de la metropolización de la literatura. Hasta nuestros días, los dos escritores materia de estudio nacieron en provincia y migraron hacia espacios capitalinos y cosmopolitas. Chimal hacia la capital de su país y Prone hacia los espacios internacionales. Una situación muy similar en la que ha comentado Rama. Se presenta además un fenómeno paralelo en esta literatura que se ha mencionado ya brevemente, la academización de los escritores y por consiguiente la influencia de ese aspecto dentro de los mecanismos de canonización literaria. Por ejemplo, nuestros dos escritores tienen posgrado, uno en la universidad de prestigiosas universidades de América Latina y el otro en Universidad de Alemania, de las más antiguas y renombradas también. Los dos hicieron tesis de posgrado y uno de los dos intentó hallar una nueva línea de tradición poética. Y otro tiene estudios de doctorado en Madrid. Y el nacimiento de estos dos mecanismos de legitimización dentro de la literatura latinoamericana por allá en los tempranos años 50, lo cual quizás no tenga que ver sino con la profesionalización misma del oficio del escritor. Se podría resumir así como una conclusión parcial de este apartado: tres aspectos esenciales de la literatura latinoamericana, pero especialmente de la literatura latinoamericana en el siglo XXI. Ya no es una literatura local. Sus escritores son y deben ser internacionales. Ya no se trata de una literatura realizada por escritores empíricos y autodidactas, como es el caso del más paradigmático escritor latinoamericano Gabriel García Márquez, que nunca se graduó de la universidad y quien escasamente realizó cursos aislados de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Cartagena, en la costa atlántica de Colombia, y también de cine en
Roma sin graduarse tampoco. También es una literatura metropolitana, aunque este fenómeno se da desde la misma colonia. Sin embargo, se observará que el fenómeno si se ha transformado en cierta medida y que estar en la metrópolis tiene sus ventajas. No obstante, al mismo tiempo, el neoliberalismo y el capitalismo tardío ha beneficiado otras dinámicas como la circulación transversal en los mercados. Se hace notorio que llegó a ser posible en cierta medida que una literatura de la periferia llegara a estar al menos por poco tiempo un cierto centro en este sentido. Me alegra la proliferación de centros de una teoría posmodernista. Puede generar tanto que se podría afirmar hoy, y las cifras lo apoyan teniendo un poco de confianza en la estadística, que después de la literatura en inglés es la de español la más influyente y la que más circula, a pesar de que otras lenguas como el chino cuentan con más número de hablantes. Por ejemplo, de Vargas Llosa es más que significativo desde Arequipa mismo, ni siquiera desde la capital de Perú hasta las aulas de Princeton, donde lo sorprendió el premio Nobel impartiendo clases sobre Alejo Carpentier y Jorge Luis Borges en el año 2010. Audiencia, pues nos despedimos y pues hoy tratamos el boom latinoamericano que evidenció que la literatura podía convertirse en un producto cultural con impacto en los fenómenos económicos editoriales, y nos mostró este texto cómo el entorno de producción y la existencia o no de condiciones literarias para la creación literaria en Latinoamérica afectan directamente en la disciplina que muchos prefieren seguir viendo en su torre de marfil. Es así como algunas escuelas de estudios literarios más tradicionales se niegan a prestarle la atención merecida a estas dinámicas paraliterales que moldean de una forma u otra al mercado consumidor literario y han llevado a la transformación misma del oficio de escritor, ahora profesionalizado, emigrado y academizado. Audiencia, pues les agradecemos el estar presentes en este acercamiento literario. Yo me despido, yo soy Cheli, hoy estamos transmitiendo desde el Museo de los Conspiradores. Agradecemos a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro por permitirnos las instalaciones. Hasta pronto.